Saludos doctor, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre las máquinas de anestesia y la importancia que tienen cada una de ellas. Vamos a hablar sobre 6 principales: la capnografía, la saturación de oxígeno, la presión arterial invasiva, el electrocardiograma, el índice biespectral y la relajación neuromuscular, para lo cual el equipo está conformado por Josué Sánchez, Luis Dasky, Selene Tenorio, Kerly Reyes, Leonardo Castillo y mi persona Solange Munalata. A continuación, les voy a hablar acerca de la saturación de oxígeno. ¿Qué es la saturación de oxígeno? Este es el porcentaje de hemoglobina arterial que está unida al oxígeno respecto a la cantidad total de hemoglobina capaz de transportarlo. Este constituye uno de los signos vitales más importantes para evaluar el estado respiratorio y cardiovascular del paciente. La saturación de oxígeno es una estimación no invasiva de la saturación arterial de oxígeno obtenida mediante la pulsioximetría. En cuanto a su importancia clínica, la oxigenación adecuada es indispensable para mantener un metabolismo celular aeróbico y la producción de ATP. Por ello, una disminución de la saturación de oxígeno puede provocar hipoxia tisular, acidosis metabólica, disfunción orgánica, lesión cerebral y paro cardiorrespiratorio. Por esto, la saturación de oxígeno se monitoriza rutinariamente en emergencias, cuidados intensivos, quirófanos, hospitalización, transporte de pacientes y atención prehospitalaria. En cuanto a sus bases fisiológicas del transporte de oxígeno, este oxígeno es transportado en sangre de dos formas: disuelto en plasma y unido a la hemoglobina. El que está disuelto en plasma representa aproximadamente del 1 al 2%. Y el que está unido a la hemoglobina representa un 98 o un 99%. Cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno depende del pH, temperatura y la presión parcial de CO2. En cuanto al pulsioxímetro, este es un dispositivo electrónico que mide de forma continua, rápida y no invasiva la saturación periférica de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la calidad de perfusión periférica mediante la onda plastimográfica. Por ello, este se considera el quinto signo vital. En cuanto a los principios físicos del pulsioxímetro, este se basa en dos principios: en el espectrofotometría y el plastimógrafo. En cuanto a la espectrofotometría, este se fundamenta en la ley de Beer-Lambert. Este quiere decir que la absorción de luz es proporcional a la concentración de una sustancia. En cuanto a las longitudes de la onda, depende del tipo de luz. Si es una luz roja, es de 670, y si es una luz infrarroja, es de 940. En cuanto a la hemoglobina oxigenada, esta absorbe más luz infrarroja y menos luz roja. Y la hemoglobina desoxigenada absorbe más luz roja y absorbe menos luz infrarroja. El equipo compara ambas absorciones y calcula la saturación. En cuanto al plastismografía, esta es la sangre arterial aumenta y disminuye con cada latido. El pulsioxímetro detecta el complemento DC, que es la absorción constante del piel, hueso, tejido conectivo y sangre venosa, y el componente AC, que es la absorción pulsátil, sangre arterial. Esta es la señal utilizada para calcular la saturación. En cuanto a los componentes del pulsioxímetro, este está compuesto de el emisor de luz, que produce la luz roja y la luz infrarroja, el fotodetector, que recibe la luz transmitida, el microprocesador, que analiza la señal, y la pantalla, que aquí se muestra la saturación, el pulso y la onda plastimográfica. En cuanto a los tipos de sensores, tenemos dos: el sensor transmitivo y el sensor reflectivo. En cuanto al sensor transmitivo, es la luz que atraviesa el tejido. Este se ubica en el dedo, que es el más común, la oreja y el pie neonatal. En cuanto al sensor reflectivo, este es la luz que se refleja en el tejido. Su ubicación más frecuente es en la frente, en el tórax y en la muñeca. Este es útil en pacientes con mala perfusión. En cuanto a los sitios de colocación del pulsioxímetro, es en el dedo índice, el dedo medio, el lóbulo auricular, la frente, nariz y pie neonatal. En cuanto a la curva de oxigenometría, esta es la representación gráfica del flujo sanguíneo arterial pulsátil y cada onda corresponde a un ciclo cardíaco. En cuanto a las partes de la curva, tenemos el ascenso sistólico, que corresponde a la concentración ventricular, la eyección sanguínea, y aquí se observa una subida rápida. En el pico sistólico, este representa el máximo volumen arterial. El descenso diastólico, este representa la relajación ventricular, la disminución progresiva del flujo. En cuanto a la incisura dicrótica, esta es una pequeña muesca en la rama descendente y representa el cierre de la válvula aórtica. En cuanto a la interpretación de la curva, en una curva normal, vemos que la curva es regular, simétrica, rítmica, constante y tiene buena amplitud. Esto significa que tiene una buena perfusión periférica y una lectura confiable. En cuanto a la curva de baja amplitud, estas son ondas pequeñas y una señal débil. Las causas de esto es una hipotensión, shock, hipovolemia, hipotermia y la vasoconstricción. En cuanto a la curva ausente, aquí es posible por un paro cardíaco, una desconexión del sensor y una isquemia severa. En cuanto a la curva irregular, sus posibles causas es por la fibrilación auricular, extrasístoles y taquiarritmias. Y en cuanto a sus características, las ondas erráticas distorsionan la señal. En cuanto a sus causas,
es el movimiento, temblor, convulsión y mala colocación. En cuanto a los valores normales y anormales, es del 98 al 100% es excelente, del 95 al 97 es normal, del 91 al 94 hipoxemia leve, del 86 al 90 hipoxemia moderada, menos del 85 es una hipoxemia severa y menos del 80 es el estado crítico. Podemos decir que del 95 al 100% es una oxigenación adecuada y no requiere intervención. En cuanto al 91 y el 94%, se puede deber a una infección respiratoria, asma, EPOC compensado, atelectasia leve y este requiere vigilancia. En cuanto al 86 y 90%, este sugiere una insuficiencia respiratoria moderada, neumonía, edema pulmonar y tromboembolismo pulmonar. Generalmente requiere oxígeno suplementario y menos del 85% si es una situación grave, lo que puede producir una hipoxemia cerebral, arritmias y falta orgánica. En cuanto a las curvas de disociación oxígeno-hemoglobina, esta es la relación de la presión de oxígeno con la saturación. Por encima de 90, la curva es relativamente plana, por debajo de 90 cae rápidamente, por lo que las pequeñas disminuciones de la presión arterial de oxígeno producen grandes caídas de saturación de oxígeno. Los factores que desplazan la curva hacia la izquierda es que se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y esto puede ser producido por fiebre, acidosis, hipercapnia, ejercicio, y los factores que desplazan la curva a la derecha se debe a la hiponatremia, alcalosis, hipocapnia, hemoglobina fetal y monóxido de carbono. En cuanto a las indicaciones de monitorización con pulsioximetría, es la anestesia, la sedación, la ventilación mecánica, la neumonía, la insuficiencia respiratoria, EPOC, COVID-19, transporte sanitario, cuidados intensivos y neonatología. Continuando con las máquinas de anestesia, nosotros vamos a tener el monitoreo de la capnografía. ¿Qué es esta y cuándo la vamos a usar? La vamos a usar cuando nosotros tenemos un paciente intubado en anestesia general. Ahora, nosotros vamos a tener que esta va a medir lo que es la presión parcial del dióxido de carbono mediante una gráfica. Esta presión parcial del dióxido de carbono se va a medir mientras nosotros realizamos la inspiración y la expiración mediante lo que es el gráfico que les había mencionado, se llama capnograma. En este nosotros vamos a evaluar simultáneamente lo que es la ventilación pulmonar, lo que es la parte cardíaca y también vamos de manera indirecta a ver lo que es el metabolismo celular mediante las diferentes fases que va a tener. Entonces, ahora, ¿cuál es la utilidad principal? Nosotros vamos a ver la correcta colocación de la intubación en el tubo endotraqueal al momento en que nos permita ver la gráfica de lo que es el dióxido de carbono, sus presiones y sus valores. También vamos a identificar cuando haya alteraciones en esta como la apnea, la hiperventilación o la hipoventilación que nos pueden llevar a consecuencias en el estado general del paciente en el cual se va a encontrar. También vamos a detectar lo que es cuando el capnograma venga en un valor súbito de 0, que generalmente se va a dar cuando hay una desconexión interrumpida de lo que va a ser la parte anestésica y también cuando hay una extubación no intencionada. También vamos a evaluar lo que es la eficacia cuando un paciente entra en paro cardíaco, la eficacia de la reanimación cardiopulmonar y también el funcionamiento del ventilador mecánico mientras evaluamos varias cosas más, entre las cuales nosotros vamos a tener el análisis de esta curva. Esta curva como tal es asociada como a un elefante. Va a empezar de la base, que sería la cola, al cuerpo, hasta llegar otra vez a lo que es la nariz. Entonces, vamos a tener que en la fase 1, vamos a tener que es la línea basal de lo que es la expiración. ¿Qué vamos a tener aquí? Es el aire del espacio muerto anatómico que se va a encontrar en la tráquea y en la parte de los bronquios. Este aire generalmente no va a llegar a lo que es el intercambio gaseoso, por eso no va a tener dióxido de carbono. Entonces, nos va a marcar en 0, va a estar una línea basal. Ahora, en la fase 2, nosotros vamos a tener una leve subida. ¿Cuál es este? Es el ascenso de la expiración, porque este espacio muerto anatómico se va a mezclar con lo que es el gas alveolar. Al mezclarse con el gas alveolar va a mezclarse con dióxido de carbono, y al tener dióxido de carbono nosotros vamos a ver cómo se eleva el capnograma. En este caso nosotros vamos a evidenciar lo que es del paso de un gas puro sin dióxido de carbono a lo que es un gas alveolar con dióxido de carbono. Después vamos a tener una parte intermedia que es la fase número 3. Esta fase es la meseta alveolar. En la meseta alveolar nosotros vamos a tener que es generalmente la eliminación del aire procedente de los alveolos. Esta concentración de dióxido de carbono relativamente va a ser igual, por lo cual esta línea es relativamente recta. Y vamos a llegar a una fase 0, que es el punto en donde nosotros vamos a tener la expiración total del dióxido de carbono. Es el punto más alto que vamos a tener. En esta expiración nosotros vamos a tener que es el inicio de la respiración. Como vamos a tener que es el inicio de la respiración, va a llegar el aire, en este caso en el paciente que estamos intubado, que está intubado y que le estamos ventilando, este aire va a ser puro, prácticamente sin dióxido de carbono. Y como no tiene dióxido de carbono, como recordamos, va a ir a la parte final. Entonces hay un descenso súbito, como se puede ver aquí. Esta es la parte que debe correr continuamente en el capnógrafo. Ahora, nosotros hemos visto lo que es un dibujo de capnógrafo de manera normal. Esta es la importancia clínica. Lo que es el dióxido de carbono, la expiración total de este, tiene una relación directamente proporcional con lo que va a ser la presión parcial de oxígeno, que vamos a tener una medición de 35 a 45 milímetros de mercurio. Aquí tenemos una media que es de
40. Ahora, ¿cuál es la diferencia que puede tener entre las dos? Es de 2 a 5 milímetros de mercurio, no más, porque una alteración de estas nos puede ya dar una importancia clínica significativa. Entonces, teniendo los valores normales, que igual son equivalentes a 4.6 a 6 PQA, vamos a tener la importancia clínica en las alteraciones de la misma. Cuando esta presión va a ir mayor a 45 milímetros de mercurio, vamos a estar en una hipoventilación. Cuando hay esta hipoventilación, vamos a tener, primero que se puede dar por una depresión respiratoria, generalmente va a ser causada por los fármacos anestésicos, un exceso de los mismos que estamos utilizando en el paciente, o a veces los opioides que estamos utilizando en el paciente. También podemos tener que puede darse por una obstrucción de la vía aérea, que algo haya pasado en la intubación. Y aquí es muy importante tener en cuenta cuando hay una hipoventilación. ¿Por qué? Porque va a ingresar dióxido de carbono. Esto es importante en lo que van a ser las cirugías laparoscópicas. Nosotros debemos tener un aire puro sin dióxido de carbono. Entonces ya es una alerta que debemos tener en cuenta. También se puede dar lo que es el aumento del metabolismo celular. En este aumento nosotros vamos a tener fiebre. Si no se trata y si no se corrige todo lo que está pasando aquí, nosotros podemos tener una hipertermia maligna o en otros casos una sepsis. Ahora, a todo lo contrario de esto, nosotros también podemos tener que esto se puede disminuir a menos de 35 milímetros de mercurio. Entonces va a ser todo lo contrario. Vamos a tener una hiperventilación. Como está hiperventilado mi paciente, vamos a tener disminución del gasto cardíaco. Si disminuye esto, a consecuencia vamos a tener hipotensión severa y por la hipotensión pues un shock. Ahora, también se puede dar que si tenemos una embolia pulmonar, nosotros vamos a tener la disminución de la perfusión pulmonar, lo cual igual se debe corregir en el momento de la intubación, al momento de corregir la intubación de cómo está. Ahora, a todo esto nosotros podemos también tener una ausencia súbita de lo que va a ser los valores. Nos va a mostrar una línea recta, como se puede ver aquí, de 0 milímetros de mercurio. Esto porque se puede dar una desconexión del circuito anestésico, una extubación que no fue ocasionada, intencionada, sino que se extubó el paciente. También una intubación mal hecha, cuando la intubación no está en la vía aérea, sino la intubación se va a la parte esofágica. Una obstrucción completa del tubo endotraqueal en algunos pacientes que tienen una vía aérea difícil o en casos peores cuando nuestro paciente entra en un paro cardiorrespiratorio. Ahora, en todo esto nosotros resumimos la importancia clínica que debe tener y la importancia de los conocimientos que debemos tener sobre la capnografía, los valores cuando se alteran, los valores normales y conocer en qué fase se encuentra nuestro capnógrafo al momento de dibujarlo, al momento de nosotros monitorizar a nuestro paciente en anestesias generales. 3. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca del índice biespectral. ¿Qué mide realmente el índice biespectral? Este no mide directamente la anestesia, sino mide la actividad eléctrica del cerebro mediante un electroencefalograma. El cerebro tiene millones de neuronas comunicándose mediante impulsos eléctricos, que cuando muchas neuronas se descargan al mismo tiempo, generan pequeñas corrientes eléctricas, que van a detectarse desde el cuero cabelludo. Por eso es lo que los electrodos se van a colocar en la frente. Estos electrodos van a captar la actividad eléctrica y van a emitirla al electroencefalograma. Ahora, ¿qué ve el electroencefalograma? El electroencefalograma es una gráfica de ondas, que cuando estás despierto el cerebro trabaja intensamente y aparecen las ondas rápidas. Por el contrario, cuando estás dormido o anestesiado, las ondas se vuelven más lentas y organizadas. A medida que va a aumentar la profundidad anestésica, se disminuye la frecuencia de las ondas. Entonces, ¿por qué simplemente no utilizamos el electroencefalograma? Porque interpretar un electroencefalograma es complicado. De hecho, un anestesiólogo podría analizarlo, pero no es práctico hacerlo continuamente durante una cirugía. Por eso se creó el índice biespectral. ¿Qué hace el índice biespectral? Este monitor toma el electroencefalograma y realiza 3 análisis matemáticos principalmente. El análisis espectral, el análisis biespectral y la supresión eléctrica. Con respecto al primero, que es el análisis espectral, aquí se pregunta qué frecuencias están presentes. El monitor identifica cuántas ondas rápidas hay y cuántas ondas lentas hay. Ahora, con respecto al análisis biespectral, aquí está la parte importante, ya que no solo se pregunta qué ondas va a existir, sino también se pregunta qué relación hay entre ellas o cómo se relacionan entre ellas. Por ejemplo, cuando una persona está despierta, las neuronas trabajan de forma más independiente y las ondas son mucho más caóticas que cuando una persona está anestesiada, ya que las neuronas se sincronizan y las ondas se van a volver mucho más ordenadas. El análisis biespectral mide precisamente ese grado de sincronización, de ahí viene el nombre, bi de 2 y espectral de espectros o frecuencias. Ahora, con respecto al tercer análisis, es la supresión eléctrica. Es que si la anestesia es muy profunda, aparecen periodos eléctricos o periodos donde el cerebro prácticamente deja de emitir señales. A esto también se les llama burst suppression. Mientras más tiempo esta línea va a permanecer plana, más profundo va a ser la anestesia del paciente. Ahora, el índice biespectral va a incorporar toda esta información. Ahora, ¿cómo se transforma toda esta información en un solo número? Pues el fabricante desarrolló un algoritmo enorme usando miles de electroencefalogramas de pacientes anestesiados. El algoritmo va a comparar el electroencefalograma actual con esos patrones conocidos.
finalmente va a entregar un número de 0 a 100. ¿Cómo vamos a interpretar ese número de 0 a 100? Tenemos un índice biespectral de 100 cuando el paciente está completamente despierto. De 80 a 90 va a ser que el paciente se encuentre en una sedación ligera y todavía responde fácilmente. Con respecto al índice biespectral de 60-80, va a ser interpretado como una sedación moderada y puede aún responder a estímulos intensos del paciente. Con respecto al índice biespectral de 40-60, el objetivo habitual en anestesia es el objetivo habitual de anestesia general. Aquí la mayoría de pacientes no tiene conciencia y por eso los anestesiólogos prefieren mantenerlo en este rango de 40-60. Con respecto al BIS de menor a 40, tenemos que es una anestesia muy profunda y el paciente va a presentar un mayor riesgo de hipotensión y una recuperación más lenta. Y ahora el índice biespectral de 0 va a ser el silencio cortical, que quiere decir que es una actividad cerebral prácticamente ausente. ¿Por qué el rango ideal del índice biespectral? Siempre los anestesiólogos van a preferir que esté de 40 a 60. Va a ser porque si el BIS está muy alto, el paciente podría estar poco anestesiado y va a aumentar el riesgo de conciencia intraoperatoria. En cambio, si el BIS está muy abajo, es que se administró una anestesia muy fuerte o más anestesia de la que necesita el paciente y va a aumentar el riesgo de los efectos adversos. Por eso el rango siempre va a ser de 60 a 40 y este se suele considerar el punto dulce. Ahora vamos a continuar con la presión arterial invasiva. La presión arterial invasiva es una forma de medir la presión arterial de manera directa, continua y en tiempo real. Para esto se coloca un catéter dentro de una arteria, el cual se conecta a un sistema de solución salina, un transductor y un monitor. A diferencia del tensiómetro común, este método permite observar la presión latido-latido, la presión sistólica, la presión diastólica, la presión arterial media y la forma de la onda arterial. Se utiliza principalmente en pacientes críticos, inestables, en cirugías de alto riesgo o en pacientes que reciben medicamentos vasoactivos. En cuanto a sus indicaciones, utilidad y sus riesgos, la presión arterial invasiva permite vigilar de forma precisa el estado hemodinámico de un paciente. Además, facilita la toma frecuente de muestras de sangre arterial, como lo serían para las gasometrías, sin necesidad de realizar punciones repetidas. Está indicada en casos de shock, inestabilidad hemodinámica, uso de vasopresores, cirugías mayores o en pacientes que requieren control estricto de la presión arterial. Sin embargo, no deben usarse de forma rutinaria en todos los pacientes, porque pueden presentar complicaciones como infecciones, hematomas, trombosis, isquemia distal, sangrado, pseudoaneurisma o lesión vascular. En cuanto al proceso de colocación del catéter, pues el sitio más utilizado es la arteria radial, ya que es superficial, accesible y tiene menor riesgo de complicaciones. También pueden utilizarse las arterias femorales, la arteria braquial, la arteria dorsal del pie o la arteria tibial posterior, dependiendo esto del estado del paciente. Entonces, antes de colocar el catéter se debe valorar la indicación, la perfusión distal, el sitio de punción, la presencia de infección local y las alteraciones de la coagulación que podría presentar el paciente. Una vez verificado todo esto, el procedimiento se realiza con la adecuada técnica estéril y primero se prepara la piel con antiséptico, se coloca el campo estéril, se localiza la arteria por palpación o por ecografía, se punciona hasta obtener el flujo arterial pulsátil y posteriormente se avanza con el catéter. Luego de ello se conecta el sistema presurizado, se fija y se comprueba la onda arterial en el monitor. En cuanto al sistema de monitoreo y la interpretación de una onda normal, pues este sistema debe estar correctamente preparado para evitar errores en la medición. Se debe purgar el aire y presurizar la bolsa del suero a 300 milímetros de mercurio. Luego se debe conectar el transductor al monitor y colocarlo a nivel de la aurícula derecha o eje flebostático. Luego se calibra el sistema en cero. Si el transductor queda muy bajo, la presión se leerá falsamente alta, y si este queda muy alto, pues la presión se leerá falsamente baja. En cuanto a la onda arterial normal, pues tiene varias partes. Primero está el ascenso sistólico, que representa la eyección del ventrículo izquierdo. Luego está el pico sistólico, que corresponde al punto de presión máxima. Luego tenemos la incisura dicrota,
Ticrota, que indica el cierre de la válvula aórtica, y finalmente encontramos el descenso diastólico, que refleja la caída de la presión durante la diástole. La presión arterial media es uno de los valores más importantes que nos va a indicar, debido a que orienta la perfusión de los órganos. Finalmente, en cuanto a las alteraciones de la onda y los cuidados, pues para comprobar si este sistema funciona bien, se pueden realizar una prueba denominada la onda cuadrada, la prueba de onda cuadrada. Una respuesta adecuada va a mostrar una subida rápida, una meseta y posteriormente una o dos oscilaciones antes de volver a la línea basal. Cuando la onda está sobreamortiguada, se observa aplanada, se puede subestimar la presión sistólica, y esto puede deberse a, por ejemplo, burbujas de aire, a coágulos, acodamiento del catéter, a conexiones flojas o a una presión insuficiente en la bolsa. Y cuando la onda está subamortiguada, se observan picos exagerados y puede sobreestimar la presión sistólica. Esto generalmente se asocia con resonancia del sistema, con tubuladuras largas o problemas del transductor. Finalmente, en cuanto a los cuidados de este dispositivo, pues los principales son mantener el sistema cerrado y estéril, evitar las manipulaciones innecesarias, vigilar el sangrado, hematomas, infección, dolor, palidez, frialdad o pérdida de la perfusión distal, y retirar el catéter únicamente cuando ya no es necesario. A continuación hablaremos del electrocardiograma, comúnmente conocido como EKG. Lejos de ser un simple trazado con líneas que sube y baja en una pantalla, el EKG representa un viaje fascinante que conecta la biofísica de las membranas celulares con la ingeniería y la precisión de los equipos médicos. Hoy explicaremos cómo un latido cardíaco silencioso en el pecho de un paciente se convierte en un registro milimétrico impreso en un papel térmico. Empezaremos hablando con el sistema de conducción cardíaco. Para entender el EKG, primero debemos entender al emisor de esta señal, el corazón. El corazón posee un sistema eléctrico autónomo, lo que significa que no necesita el cerebro para realizar su función. Todo inicia en la parte superior de la aurícula derecha, el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se va a generar impulsos de 60 a 100 latidos por minuto. Desde allí la electricidad viaja a las aurículas, provocando su contracción, y llega al nódulo atrioventricular. Aquí ocurre un milagro de la física y la fisiología. La señal se retrasa deliberadamente a una centésima de segundo. ¿Por qué? Para dar tiempo a que las aurículas se vacíen por completo su sangre en los ventrículos, antes de que éstas se contraigan. Finalmente, la señal se dispara a través del haz de His y las fibras de Purkinje, provocando una contracción ventricular coordinada y potente desde la punta del corazón hacia la base, eyectando así la sangre a todo el cuerpo. Ahora bien, ¿cómo llega la electricidad cardíaca a la piel si el corazón está profundamente guardado en lo que viene a ser la caja torácica? La respuesta está en la física. El cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua y electrolitos tales como lo que viene a ser el cloro, el potasio y el cloro, lo que lo convierte en un excelente conductor de volumen. Las corrientes iónicas generadas por el miocardio se propagan como ondas de voltaje a través de todos los tejidos corporales, hasta llegar a la superficie de la piel. Aquí es donde entran los electrodos. Sin embargo, nos enfrentamos a un reto tecnológico en nuestro cuerpo. La electricidad fluye mediante iones cargados, pero los cables de cobre y la máquina fluyen mediante electrones. El electrodo de metal, ayudado por el gel conductor, se reduce y la resistencia de la piel actúa como un transductor químico, convirtiendo esa corriente de iones en corriente de electrones. Ahora hablaremos del triángulo de Einthoven y sus derivaciones. Para capturar esta señal en 3 dimensiones utilizamos electrodos colocados en los brazos y las piernas. En 1901, William Einthoven propuso un triángulo imaginario que rodea al corazón, cuyos vértices son el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna izquierda y la pierna derecha. Sirve únicamente como polo a tierra para evitar ruidos de la red eléctrica. Al combinar estos puntos, la máquina obtiene las derivaciones bipolares estándar. ¿Cuáles son estas derivaciones? Tenemos la derivación 1. Mide la diferencia del potencial entre el brazo derecho y el izquierdo. La derivación 2, entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Esta derivación es crucial porque sigue de forma casi idéntica el eje eléctrico natural del corazón, razón por la cual suele ser la mejor vista para analizar el ritmo sinusal. Y por último tenemos la derivación 3. Este es entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Si a estas le sumamos las derivaciones unipolares y precordiales del tórax de B1 a B6, obtendremos lo que viene a ser las 12 derivaciones. Ahora, hablemos del viaje de la electricidad. La señal que llega a los electrodos es increíblemente débil, del orden de apenas 1 milivoltio.
Aquí suceden tres procesos. Tenemos la amplificación, que eleva esa señal diminuta miles de veces para que el proceso pueda detectar, o el procesador pueda detectarla. El filtrado, que limpia la señal, filtra el ruido de 60 Hz que emiten las luces y los enchufes del consultorio, y también filtra los microtemblores de los músculos eléctricos del paciente. Y por último tenemos el registro, que traduce este voltaje limpio en un trazado continuo. Históricamente se hacía el galvanómetro físico que movía la aguja. Hoy en día los equipos modernos utilizan cabezales térmicos digitales que queman en milisegundos el papel termosensible. Ahora, hablemos del registro y la calibración en el papel milimétrico. Para leer un papel o un EKG, el papel debe correr a una velocidad internacional estándar de 25 milímetros por segundo. Esto define nuestro eje horizontal, que presenta en el tiempo. Un milímetro, un cuadro pequeñito de lo que vemos en pantalla, equivale a 0.4 segundos o 40 milisegundos. 5 milímetros, un cuadro grande, equivale a 0.20 segundos o 200 milisegundos. Por lo tanto, 5 cuadros alineados equivalen a 1 segundo. Por lo tanto, el eje vertical representa el voltaje. La calibración estándar es de 10 milímetros por cada milivoltio. Un cuadrito pequeño hacia arriba equivale a 0.1 milivoltios. Dos cuadros grandes hacia arriba a 10 milivoltios equivalen exactamente a 1 milivoltio. Conocer estas medidas es vital porque cualquier variación de velocidad o voltaje cambiará por completo la interpretación del electrocardiograma, así sea la frecuencia o el tamaño del corazón del paciente. Ahora, hablemos sobre las ondas PQRST. Analizando el latido individual en el papel, veremos las famosas firmas PQRST. Cada una de ellas tiene un significado mecánico y directo. La onda P representa la despolarización, la contracción de las aurículas. Es una onda pequeña y redonda. La onda P, el intervalo PR va de inicio de la P a inicio del QRS. Nos dice cuánto tarda el impulso en viajar desde las aurículas hasta los ventrículos. Lo normal es que mida de 0.12 a 0.20 segundos, o sea, de 3 a 5 cuadritos. Si mide más, estamos ante un bloqueo auriculoventricular. Ahora, el complejo QRS. Este se va a encargar de representar la despolarización de los ventrículos o la contracción masiva. Es rápido, alto y estrecho. Debe medir menos de 0.10 segundos o 2 cuadritos y medio. Un QRS ancho significa que la electricidad viaja lento y por caminos anormales dentro del ventrículo. Ahora, la onda T representa la repolarización, la relajación y la recarga de los ventrículos. Prepara el corazón para el siguiente latido. Como dato técnico, la repolarización auricular ocurre al mismo tiempo que el QRS, pero queda oculta en el papel el gigantesco voltaje del ventrículo. Las derivaciones precordiales, ¿cuáles son? Tenemos la B1 y B4, que se ubican en el cuarto espacio intercostal en ambos lados del esternón. Tenemos la B4, que está en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular derecha. La B3, que se encuentra entre B2 y B4, la B5 y la B6 en el plano horizontal de B4, líneas axilares anterior y medio. Gracias. Ya, buen día doctor, yo les hablaré acerca del monitoreo de la relajación neuromuscular. Como definición tenemos que es una técnica objetiva el cual nos va a ayudar a evaluar el grado de bloqueo neuromuscular que vamos a tener en cuanto exista el proceso de la anestesia. Este va a consistir en estimular eléctricamente los nervios periféricos para nosotros poder medir la respuesta del bloqueo y con ello también evaluar de forma más precisa el bloqueo que este tiene y no solo por el tiempo transcurrido o los signos que contenga el paciente. Ahora su utilidad va a ser en ajustes de dosis intraoperatorias, determinar la reversión de los bloqueos, la prevención del bloqueo neuromuscular y esto para poder extubar al paciente de manera segura y que no exista una hipoxemia. Asimismo, la seguridad antes de la extubación, como les mencioné anteriormente, donde podemos confirmar que existe una buena función respiratoria y una seguridad a nivel de la vía aérea. Ahora también con la diferenciación de los tipos de bloqueo. En cuanto a las bases fisiológicas, tenemos que de primera instancia los papelitos en blanco, los papelitos que se van a poder enviar por medio del cerebro, va a ser la acetilcolina. Es decir, el cerebro va a poder mandar lo que viene siendo la orden y los receptores van a ser aquellos los receptores nicotínicos van a ser los que recepten este estímulo. Cuando existe este estímulo, el músculo se va a poder mover de manera rápida y sencilla y sin esfuerzo alguno. Ahora, ¿qué va a pasar con el bloqueo neuromuscular? El bloqueo neuromuscular lo que va a hacer es enviar papelitos de blanco. Es decir, el cerebro no va a mandar como tal una señal específica o de acetilcolina para hacer que el músculo pueda moverse. Hay que tener en cuenta que la debilidad del músculo que va a sentir
va a ser no de manera enseguida, sino cuando cuando existe un taponamiento como tal de 3 a 4 ranuras tapadas y con ello no pueda percibir lo que viene siendo la acetilcolina. Ahora, ¿por qué se va a debilitar la respuesta del estímulo? Por medio de la TOF, puesto que aquí es como si existiera, esta fábrica estuviera dañada y por ello no va a poder enviar los suficientes estímulos como les había mencionado anteriormente y es por ello que se va a debilitar el músculo. Esto no va a suceder en el primer golpe, sino a nivel del tercer o el cuarto golpe. Ahora, vuelta, ¿por qué la PTC nos despierta? Puesto que la PTC aquí va a ocupar como tal un combustible que viene siendo el calcio. Entonces el calcio es aquel que nos va a ayudar como combustible y que nos podrá seguir enviando lo que viene siendo la recepción de la acetilcolina para que el músculo pueda moverse tranquilamente. Ahora, en cuanto a los sitios de monitoreo muscular, tenemos en el nervio cubital, en el nervio facial, en el nervio tibial posterior y en el nervio peroneo común. El principal va a ser el nervio cubital, puesto que su sitio de referencia es el estándar de oro para poder hacer la administración. Ahora, la colocación de los electrodos, vamos a tener que el electrodo activo va a estar a nivel proximal, es decir, que va a estar cerca del pliegue de flexión en el lado cubital del antebrazo. Ahora, el electrodo de referencia, que viene siendo el de color negro, va a estar de 3 a 4 centímetros y este va a ser un electrodo distal que va a estar siguiendo un trayecto al nervio cubital. ¿Qué respuesta nosotros vamos a tener aquí? La aducción del pulgar. Es decir, que el pulgar se va a mover hacia el índice o el anular, de esta forma. En el nervio facial, la colocación de los electrodos va a ser en el canto externo del ojo y la respuesta que nosotros vamos a obtener va a ser el cierre o el parpadeo del ojo. En el nervio tibial posterior vamos a tener los electrodos a nivel del malleolo tibial y sobre el trayecto del nervio tibial. ¿Esto qué nos va a dar como respuesta? La flexión del dedo gordo del pie. Ahora, en cuanto al nervio peroneo común, vamos a tener que este va a ser un sitio alternativo y la colocación de los electrodos va a ser en la cabeza del perone, siguiendo como tal el lado lateral de la rodilla. ¿Qué respuesta nosotros vamos a obtener? La dorsiflexión del tobillo del pie. Ahora, en cuanto a los patrones de estimulación, nosotros vamos a tener 5. Los principales van a ser los dos primeros que vienen siendo el TOF y el PTC. En cuanto al Train of 4, vamos a tener nosotros que, como les mencioné anteriormente, el electrodo va a estar situado a nivel del nervio cubital y con ello vamos a obtener lo que viene siendo el aductor del pulgar. Entonces, ¿cuáles van a ser las respuestas que nosotros vamos a obtener por medio de ellas? Es el bloqueo, cuando no existe un bloqueo neuromuscular, vamos a tener un ratio de mayor o igual a 0.9. Es decir, que en este momento sí existe una seguridad para poder extubar al paciente y este pueda recuperar la perfusión segura. Ahora, el bloqueo neuromuscular es moderado cuando existe un ratio de menor a 0.9. Es decir, que aquí todavía persiste un bloqueo neuromuscular, el cual no es seguro para una extubación. Y cuando existe un bloqueo neuromuscular profundo, es cuando no existe ninguna de las 4 respuestas y es por eso que aquí se debe calcular lo que viene siendo el número de respuestas presentes que existen en este. El uso principal va a ser la monitorización rutinaria durante la cirugía y esto nos va a ayudar para poder extubar al paciente de manera segura y que el mismo pueda recuperar su perfusión normalmente. Ahora, el segundo importante va a ser el post-tetánico o el PTC. Este de igual forma va a estar a nivel del nervio cubital y este nos va a decir por 2 pasos cómo calcular. Vamos a tener el estímulo tetánico que va a ser a 50 Hz, en donde nosotros vamos a poder calcularlo en los 5 primeros segundos. Ahora, en los estímulos aislados se van a aplicar estos estímulos como les habíamos dicho y cada segundo va a contar una respuesta. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando el PTC es de 0 va a haber un bloqueo profundo, es decir que la recuperación va a estar muy lejos de ser así. Ahora, en cuanto al PTC2, que va de 1 a 2, tenemos que el bloqueo es profundo y la recuperación ya no es tan lejana como anteriormente decíamos. En cuanto al PTC de 3 a 7, aquí el bloqueo va a ser moderadamente profundo. Aún existe como tal un residuo de estos bloqueos neuromusculares, pero cuando es mayor a 8 o incluso llega a 10, aquí ya hay una pronta reaparición de respuestas las cuales nos ayudan a definir una buena recuperación adecuada. Ahora, es importante tener en cuenta que esto no se debe repetir dentro de los 6 primeros minutos
o antes de los 6 primeros minutos, puesto que pueden existir falsos negativos. El uso principal es de igual forma valorar los bloqueos neuromusculares. Esto se complementa con el TOP y nos ayuda a poder predecir los momentos de extubación o si el paciente necesita o la administración de un nuevo relajante neuromuscular. Muchas gracias.